Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto webinar en el que trataremos el tema negociar negociando, no imponiendo. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Óscar Javier Cárdenas. Él es ingeniero civil y magíster en negociación e ingeniería civil. Ingeniero Óscar, buenas noches, le damos la bienvenida. Aló, buenas noches. ¿Todos me escuchan? Sí, Bueno. señor, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que hace la Universidad del Bosque a SIMP Ingeniería y Proyectos, pues en cabeza mía. Digamos que en esta presentación voy a tener la oportunidad de contarles parte de la experiencia que he tenido en negociación. Básicamente quisiera arrancar contándoles pues quién es Óscar Cárdenas. Yo soy ingeniero civil con experiencia amplia en gestión de proyectos. Adicionalmente pues soy especialista en negociación y magíster en ingeniería civil en gerencia de proyectos. Aunque digamos que normalmente me he desempeñado en el ámbito de la construcción, la negociación se ha venido convirtiendo como en una de mis pasiones, ¿sí? Porque al final cuando uno gerencia proyectos o hace parte del gerenciamiento de una organización, de un equipo de trabajo, pues tiene que lograr objetivos a través de los demás, ¿sí? Y la negociación no es solo ese ámbito transaccional en el cual recibimos un bien o un servicio y en el cual a cambio damos un pago. No, negociación es todo aquello en lo cual nos interrelacionamos con las personas para cumplir algún tipo de objetivo. Entonces, les decía que esto se ha convertido casi que en una pasión, digamos en este caso para mí, y pues vengo a compartirles en esta hora parte de mi experiencia, ¿sí? Yo actualmente soy gerente de la firma SIMP Ingeniería y Proyectos, hacemos proyectos básicamente de construcción y hemos abierto una línea, digamos, de educación ejecutiva, dado que mucha gente en nuestro ámbito profesional académico nos pide asesorías en estos temas, entonces hemos venido también incursionando como en esta línea de negocio. La presentación que les voy a compartir a continuación, básicamente, voy a poner aquí la presentación, básicamente tiene una introducción, ¿sí? He decidido titularla Negociar negociando, no imponiendo. 10 tips prácticos al momento de negociar. Vamos a tener una breve introducción acerca del tema, luego vamos a tener algunas definiciones de lo que es propiamente la negociación, abrir la expectativa, digamos, preguntarnos por qué por qué mi interés particular en la negociación y por qué seguro muchos de ustedes están ahí sentados al frente de su computador con este interés en negociación. Después vamos a recorrer como brevemente las etapas de una negociación convencional y finalmente, que es con el tema que cerramos y que le da título a esta presentación, vamos a tener 10 tips que, digamos, he recopilado a lo largo de mi experiencia, a lo largo también de mi recorrido por el ámbito académico, como 10 aspectos en los que debiese tenerse mucho cuidado al momento de negociar. Negociar negociando, no imponiendo, es el título que he decidido darle a esta presentación. Ustedes ahí en esa diapositiva básicamente tienen dos personajes bien importantes, ¿sí? Bien importantes en la política mundial. Al lado izquierdo tienen a Donald Trump y al lado derecho a Barack Obama, ¿sí? Dos personajes con características bien diferentes, ¿sí? Con personalidades bien diferentes. En principio había llamado esta conferencia negociación efectiva, ¿sí? Pero decidí cambiarle el nombre sencillamente porque estos dos estilos tal vez pudiesen ser considerados ambos como efectivos, porque al final
la negociación es un medio para lograr objetivos cuando yo tengo que relacionarme, cuando los objetivos no los puedo lograr por mí mismo. Entonces, el señor de la izquierda, Donald Trump, es una persona que es bien reconocida por, digamos, se podría considerar incluso un negociador efectivo, pero tiene, digamos que, un talante que hace que sus negociaciones sean basadas en el poder. Un hombre poco carismático, un hombre que usa mucho el poder, como ya lo mencioné, pero un hombre es el segundo presidente más inteligente o de mayor IQ que ha tenido los Estados Unidos. ¿Sí? Un dato interesante, es decir, desde la perspectiva de inteligencia lógico-matemática, uno de los presidentes más importantes que ha tenido, más inteligentes que ha tenido Estados Unidos. Y al lado derecho tenemos a Barack Obama, un hombre bien carismático, uno tal vez de los mejores oradores, hablando de presidentes que ha tenido Estados Unidos, un hombre que se ha distinguido por cultivar relaciones, ¿sí? por mucho ese cuidado de la imagen que transmite. Entonces, he decidido, como les decía, ponerle este título porque la negociación tradicional americana, la escuela de Kellogg y demás, habla mucho de la negociación de largo plazo. Y en ese sentido, este tipo de negociación que vamos a ver es la negociación, primero, basada en intereses y segundo, la negociación de largo plazo. Es decir, vamos a pensar que los principios que aquí vamos a observar a lo largo de esta presentación es pensando en que voy a tener relacionamiento, en que quiero generar relaciones gana-gana, ¿sí? Ese es el tipo de negociación. Entonces, de allí que vamos a negociar negociando y no imponiendo, como pudiera ser el estilo de la izquierda. Básicamente, cuando yo empecé el estudio de la negociación, tenía algunas necesidades y quiero que ustedes revisen si son las mismas que en este momento tienen. Uno es que, como todos sabemos, pues somos básicamente seres sociales, ¿sí? Eso significa que convivimos con otros, ¿sí? Y en ese convivir con otros, a través de la evolución de la historia, nos hemos desarrollado principalmente en una interdependencia. Es decir, hoy por hoy, en un mundo globalizado, las transacciones o transar, ¿sí? Transar entendido como que recibo un bien o un servicio a cambio de un bien, un servicio o un pago, ¿sí? Termina siendo un factor preponderante. El hombre desde que inventó la moneda, que no la inventó para nada más que para simplificar el tema transaccional, ¿sí? Para que las transacciones pudiesen ser mucho más sencillas, pues ha tenido dependencia de otro. Entonces, sencillamente en nuestra vida diaria tenemos esa necesidad de interactuar con otros, de hacer canjes con otros, de hacer transacciones con otros para lograr objetivos, ¿sí? Entonces la negociación no debe ser entendida solo en el ámbito académico o profesional, sino en la vida diaria, como les decía, esa es una de mis principales motivaciones. Entonces, uno cuando tiene intereses diferentes con la pareja, pues tiene que negociar, tiene que echar mano de esas habilidades que en gran parte son comunicativas para lograr un acuerdo. Cuando uno está con su jefe, cuando uno quiere un incremento salarial, cuando uno quiere vender una casa, pues está haciendo una transacción y al final lo que quiere es lograr un objetivo y está de por medio una persona que también tiene unos intereses. Entonces, ese es como, digamos, como el primer componente. Y el segundo es que, digamos, antes de recibir cualquier tipo de formación en negociación, pues me sentí muchas veces así, ¿sí? Como, uy, Echeverry, es decir, hacía las negociaciones, ¿sí? Iba, daba una oferta, trataba de averiguar en el mercado, daba una oferta y muchas veces lograba obtener el negocio que quería o comprar el bien o adquirir el servicio que quería por un precio, con unas condiciones, pero después reflexionaba y me sentía intranquilo, ¿sí? Entraba esa insatisfacción, entonces esa fue otra gran motivación. Y en muchos casos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero perdí incluso relaciones provisionales u otro tipo de relaciones, ¿sí? Porque sencillamente los acuerdos no eran claros, porque sencillamente quería imponer mis intereses o aún más mis posiciones. Entonces decidí estudiar negociación pensando en que
es posible, ¿sí?, hacer negocios, lograr acuerdos donde las partes queden satisfechas, ¿sí? Eso sin desconocer tampoco que la negociación pues tiene los dos componentes, es decir, hay un componente de cooperación, pero también hay un componente meramente competitivo. Pero eso en ningún momento va en contravía de que uno tenga que perder relaciones. Entonces ese era mi problema y a raíz de eso pues decidí formarme en negociación. Cuando uno, digamos que empieza a entender la esencia de la negociación, ahí les tengo dos definiciones de lo que es negociación. Una más básica, cuya fuente es Wikipedia, y otra de un libro, digamos que por excelencia es enseñado en muchas escuelas de negociación y que se llama La mente y el corazón de los negociadores. Pero básicamente ambas coinciden en algo. Primero, que la negociación es un proceso, ¿sí? Un proceso, es decir, es una serie estructurada de pasos, digamos que en los cuales se tienen unas entradas y que uno busca unas salidas, que podría ser la definición universal de proceso. La segunda es que involucra a dos o más partes, ¿sí? En la primera definición aparece como dos o más partes, en la primera definición, y en la segunda aparece como interpersonal, es decir, entre personas. Es decir, que involucra todas aquellas habilidades y técnicas para tratar con personas. Y el tercer componente importante es que es para lograr un acuerdo o para alcanzar objetivos. Entonces, esos son los tres componentes de la negociación. Es decir, interactuaremos con personas para lograr objetivos y lo que vamos a ver aquí es vamos a tratar de observar un proceso estructurado, ¿sí? Que como les digo es el proceso de relaciones a largo plazo, es decir, no es el proceso donde si alguien está pensando que aquí va a aprender estrategias de pronto para aprovecharse del otro, no es así, ¿sí? Aquí es un proceso gana-gana, de conservar relaciones de largo plazo. Muchas veces esta definición se sintetiza en la analogía de la torta, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer con las personas que negociemos es preparar una torta con muchos ingredientes, con muchas variables, ¿sí? Yo puedo sencillamente expandir la torta, que es ese proceso de cooperación, ¿sí? Expandir la torta y sacar una tajada más grande, como ustedes lo observan acá, o sencillamente puedo dejar la torta del tamaño natural y sacar una tajada. Entonces, siempre la invitación de la negociación y la negociación debe ser entendida como dos procesos fundamentales. Un proceso de cooperación donde busco crecer la torta y un proceso competitivo donde quiero llevarme la mayor porción de la torta. Para todos será claro que si lo que quiero es llevarme una tajada más grande de torta, será más fácil llevármela si tengo una torta más grande. Entonces esa es como la analogía que siempre se utiliza. A mi modo de ver, hay tres desafíos en negociación, ¿sí? Hay tres desafíos, pues la negociación es un proceso más largo, no tiene solo estos tres pasos, ahora más adelante los veremos, pero yo diría que hay tres desafíos en negociación. Uno es identificar los intereses detrás de las posiciones, ¿sí? La gente muchas veces por temor, la gente muchas veces por pena, incluso porque creen que sus peticiones no son legítimas, la gente muchas veces, ya les decía que por temor a que se aprovechen de, digamos, de los intereses o de las necesidades que tiene, no revela claramente esos intereses, sino que centra posiciones. Yo les puedo contar aquí la historia de una negociación que nos pidieron apoyar para una concesión vial en Santander, ¿sí? Era la construcción de una doble calzada. Y pues en la construcción de una doble calzada, uno de los temas más complejos es la adquisición de los predios, ¿sí? Porque primero hay un proceso de negociación directo y agotado ese proceso de negociación directo, si no hay acuerdo, lo que sigue es, digamos, un proceso de imposición o de expropiación, ¿sí? Pero ese ya es por la vía judicial, es más complejo, es más demorado, puede retrasar los proyectos y demás. Resulta que se negoció un 99% de los predios, pero quedaban algunos predios por negociar. Y encontraba uno
que cuando, pues, como compraron el 99% de los predios, se construyó la doble calzada y llegaba a un punto donde la vía se reducía a una calzada y encontraba una casa en el centro de la vía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se había podido negociar esa casa. Y como les decía, pues eso ya se iba a ir a un proceso judicial que podía demorar muchos años, desgaste, afectación al proyecto y demás. Conclusión, nos pidieron ayuda, fuimos a entender el tema. Tuvimos la oportunidad de, con un profesional de nuestra compañía, ir a hacer el acercamiento. Era una viejita, una señora de avanzada edad en una casa muy humilde. Imagínense la escena, una casa muy humilde en una autopista nueva, ¿sí? De 2 carriles, o sea, de 2 calzadas. Cuando, digamos, después de agotar, de construir confianza, que no es fácil con una persona que no conocíamos, a veces teníamos que ir a donde la señora, sentarnos a desgranar una mazorca, hablarle por horas, hacerle la visita, llevarle un pan, llevarle algo. Después de mucho tiempo, pudimos entender, ¿sí? Y para que ustedes se fijen, pudimos entender que realmente la señora no quería vender su casa porque en el patio de la casa tenía enterrado su perrito. Para cualquiera eso puede parecer ridículo, ¿sí? Pero imagínense la escena de una señora que no tenía hijos, tenía familia, pero fuera del país, desprotegida, y hacía algunos años había muerto su perro y lo había enterrado en la parte en el patio de su casa. Conclusión, ¿cómo se resolvió el tema? A la señora se le compró otra casa, ¿sí? Que valió mucho menos de lo que creímos que estaba pidiendo. Se le contrataron servicios funerarios para sacar el perro, para llevarlo, para enterrarlo en su nueva casa y construirle un altar. Entonces, fíjense que ahí la posición es, no quiero vender, ¿sí? Pero el interés detrás de la posición es, hay un apego afectivo, ahí es mi perrito, ¿sí? Y está aquí conmigo, fue el que me acompañó y está en mi casa y no quiero estar lejos de él. Entonces, siempre uno de los desafíos será entender e identificar los intereses. Y básicamente en esto juega un papel preponderante la habilidad de comunicación. Es decir, muchas veces en una negociación queremos entrar a hablar para que nos entiendan bien, pero la pregunta es, ¿no será más efectivo escuchar? En principio, escuchar. Entonces, ese es uno de los primeros desafíos en negociación. Para mí, uno de los segundos desafíos es el manejo de las emociones. Digamos que más adelante veremos que la negociación tiene una etapa de preparación y ya una etapa de ejecución, ¿sí? Pero en esa etapa de ejecución, el manejo de las emociones es bien importante. Yo no sé si ustedes se identifiquen con eso, que uno a veces no hace un negocio y dicen nada, o sea, no voy a negociar, así pierda, pero que el otro también pierda. Nada más ridículo, nada más en contra de la racionalidad y de la lógica que ese pensamiento, pero a muchos nos ha pasado. Entonces, el negociador estratégico es un negociador que administra sus emociones, ¿sí? Es un negociador que en situaciones complejas a veces nos toca negociar con interlocutores que tienen una manera particular de expresar sus emociones, de decir las cosas, pero eso también juega un papel importante. Y el otro, cerrar acuerdos, ¿sí? Es decir, una vez ya tenemos conciliadas las diferentes variables de la negociación, ¿cómo formalizar el acuerdo? Esos son para mí los 3 desafíos en negociación. Ahora, vamos a hablar rápidamente de las etapas típicas que sigue un proceso de negociación. En alguna bibliografía hablan de 3 etapas, en otra hablan de 4. No importa, al final para mí son 2 grandes procesos, uno de preparación y uno de ejecución. Sin embargo, para fines de la presentación voy a hablar de preparación y luego de los otros 3, ¿sí? Pero en la etapa de preparación básicamente hay como 3 subprocesos, ¿sí? El primero es un proceso de autoevaluación, ¿sí? Es decir, yo me voy a evaluar, ¿sí? Y eso implica definir lo que deseo obtener. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno dice, voy a comprar un computador, ¿sí? Y nada más, ya cree que ahí definió lo que deseaba obtener y se va a comprarlo y lo obtiene
y después se da cuenta que el computador que compró no tenía unidad de CD, no tenía los puertos que necesitaba. Definir lo que desea obtener, ¿sí? Si es la compra de un bien, pues por supuesto definir sus características, si es un servicio también sus características y propiedades. Si es sencillamente vender, pues entender bien los alcances, lo que quiero, mis prioridades y demás. Identificar asuntos, ¿sí? Identificar asuntos. Es bien importante que en una negociación generará más valor en la medida que yo pueda identificar más asuntos. Ahorita en una diapositiva siguiente les voy a mostrar eso como para que haya un poco más de claridad. Siguiente, estimar el BADNA y determinar el punto de resistencia. Entonces, es muy importante que cuando uno se va a sentar a negociar, sepa cuál es el punto del cual ya no se puede mover más, ¿sí? Entonces, cuando uno va a vender su casa, tiene que tener clara cuáles son las condiciones a partir de las cuales el negocio ya para usted deja de ser atractivo. Y por tanto, cuál es el punto a partir del cual o por debajo del cual usted ya no negociará, ¿sí? Eso no significa levantarse de la mesa de negociación, significa no aceptar un acuerdo por debajo de ese punto de resistencia e identificar alternativas que satisfagan, que den satisfacción a los asuntos que yo he planteado. Entonces, para aclarar un punto de la preparación, voy a recurrir a esta diapositiva, ¿sí? Que me parece puede dar un poco más de claridad. Supongamos el caso de la venta de un inmueble. Entonces uno muchas veces dice, no, es que una venta de un inmueble no tiene muchos asuntos. Es probable que no tenga tantos como otro tipo de negocios, pero sin embargo aquí he hecho una abstracción y he revisado algunos. Entonces aquí tenemos que una negociación puede tener un asunto que es el precio, ¿sí? Puede tener otro asunto que es la separación, lo que llamamos las arras, es decir, si va a haber una plata por separar el inmueble y pisar el negocio, lo que normalmente llamamos pisar el negocio. Otro asunto que puede ser la forma de pago. Otro asunto que puede ser el amoblamiento. Este es el caso en el que yo estoy preparando una negociación para la venta de mi inmueble. Entonces, yo tengo mi inmueble amoblado y tengo una alternativa que es entregarlo amoblado o entregar los inmuebles. Entonces, a eso se refiere el amoblamiento. El otro es pago de impuestos, ¿sí? Entonces, cuando uno vende inmuebles, muchas veces lo que hace es pagar los impuestos prorrateados. Eso quiere decir que si pagó el impuesto 2019 y va a entregar el inmueble en junio, el 30 de junio, pues quien lo usó hasta esa fecha paga el 50% y quien lo compra a partir de esa fecha compra el otro 50%. Pagos de escrituración y registro, ¿sí? Es otro asunto que uno podría, en ese caso específico, identificar. Y hasta ahí los asuntos que hacen parte de ese negocio. Entonces, recuerden que en la preparación uno de los puntos es identificar los asuntos. Ahora, yo me reúno con un posible comprador, el comprador A, ¿sí? Y con él, después de charlar, de transmitir la información, de que él me transmite información, ¿sí? Llegamos a un punto donde él me dice, mire, le ofrezco 310 millones de pesos, se los separo con 5 millones adicionales, es decir, 315 millones de pesos voy a pagar por el inmueble, le pago el 30% contra promesa de compraventa del 70% contra escrituración, entrégueme el inmueble amoblado porque a mí me conviene así más, yo no voy a irme a vivir allá, yo lo que voy a hacer es arrendar, bueno, lo que sea. Paguemos los impuestos prorrateado y hagamos el pago de escrituración y registro de acuerdo con lo que dice la ley. Es decir, 50% de la escrituración el comprador, 50% el vendedor y el registro todo por cuenta del comprador. Entonces, eso es lo que se denomina el BADNA, ¿sí? Del que yo hablaba. Es decir, en este momento que yo me reúna con este comprador, voy a tener ya una primera alternativa. Esa primera alternativa va a ser mi BADNA número 1. Y yo puedo o debo hacer un esfuerzo por cuantificar eso para mí que representa. Entonces yo puedo decir, mire, aquí hay 315 millones que representan, digamos, la venta del inmueble. A mí
¿sí? En esa forma de pago que él me está haciendo, imagínense que por ejemplo, yo tuviera la razón de venta de mi inmueble sea que yo tengo muchas deudas. ¿Sí? Imagínense ese caso. Y que estoy pagando intereses muy altos. Entonces, es posible que con ese 30% que él me da contra promesa, no alcance a pagar todas mis deudas, me sigan corriendo intereses. Entonces, esa forma de pago que él me está proponiendo me ocasiona unos intereses adicionales por 6,5 millones. ¿Sí? El amoblamiento, si yo lo entrego amoblado, no voy a recibir dinero adicional por vender los muebles. ¿Sí? Entonces, ahí no tengo ni un ingreso ni un egreso. El pago de impuestos, si es prorrateado, ¿sí? Yo tendré que hacer un pago de 850,000 pesos. Y el pago de escrituración y registro, como él lo propone, de ley, yo tengo que pagar el 50% de la escrituración y supongamos que eso es 2,900,000 que tengo que sacar. Entonces, lo que quiero señalar al final es que esta alternativa que tuve cuando me reuní con el primer comprador viene a ser mi primer BADNA. Y si yo cuantifico esa alternativa, tengo que esa alternativa para mí me representa 304 millones de pesos. Y ese es mi primer escenario. Pero uno cuando está comprando o está vendiendo no negocia solo con unas personas. Recuerden que el poder en una negociación lo da la cantidad de alternativas que tengo. Por tanto, a mayor cantidad de alternativas, mayor poder de negociación tengo. ¿Sí? Esa es una de las premisas de la negociación. Entonces, cerré ese, dejé ahí charlado, le dije, bueno, voy a pensarlo, no sé qué, piénselo usted también, a ver si le puede subir. Bueno, voy y me reúno con un comprador B. Ese comprador B tiene unas características diferentes. Entonces él me dice, le voy a pagar, mire, le ofrezco 325 millones por el inmueble, pero no le puedo dar separación, ¿sí? Sino hasta la firma de promesa de compra-venta. Pero a cambio le voy a pagar el 50% contra promesa y el 50% por escrituración. Ya como él me da más plata, yo pago menos intereses. Voy a tener que pagar menos intereses de la plata que debo. Además, él me dice, entrégueme los inmuebles, pero yo no tengo para dónde llevarme esos muebles y yo estimo que los puedo vender en 8,5 millones. Hablamos que el pago de impuestos va a ser prorrateado, entonces también me va a tocar poner 850,000. Y él me dice, y yo pago toda la escrituración. ¿Sí? Entonces usted no se preocupe por eso, yo voy a pagar toda la escrituración y todo el registro. Cuando yo hago digamos, la cuantificación, aquí tengo un BADNA y aquí tengo otro BADNA, ¿sí? Pero cuando hago la cuantificación, es posible que la alternativa 2, para mí, sea mejor que la alternativa, o más bien, que la alternativa del comprador B sea mejor que la alternativa o que el negocio que me propone digamos que el comprador A. En ese sentido, ¿sí? En este momento, después de sentarme a negociar con el comprador B, mi punto de resistencia serán 313 millones de pesos. ¿Sí? Conclusión, el punto de resistencia, ¿sí? Es el mejor negocio que yo tengo, ¿sí? Antes de entrar a una tercera negociación. Es decir, si yo voy a sentarme a negociar con un comprador C, ya no aceptaré ninguna oferta que al ser cuantificada, ¿sí? Esté por debajo de 313 millones. Ahora, esto, si ustedes revisan, cuantificar el punto de resistencia no es tan sencillo, no es tan simple, ¿sí? Y tiene algunas, ¿sí? Tiene algunas, digamos que algunos asteriscos o algunos aclaraciones u observaciones que se deben realizar. Es posible que en este caso, por ejemplo, a pesar de que esta propuesta en su cuantificación de menos me haga sentir más tranquilo porque tiene una separación de 5 millones de pesos, ¿sí? Y yo entienda que el señor ya al poner los 5 millones de pesos ya va más en serio con el negocio. Entonces, digamos que hay algunas observaciones, pero conceptualmente esa es la definición. Entonces me voy a devolver porque sencillamente era para explicarles
cómo se identifican los asuntos, o sea, todas las temáticas con las que yo voy a negociar. Y aquí les he presentado una manera de estimar el BANA y determinar el punto de resistencia. ¿Sí? Ese aspecto me interesaba, digamos, ser bien claro y enfático. Ahora, les decía que la preparación tiene 3 subprocesos. Entonces, grosso modo hemos revisado uno que es autoevaluación. El segundo es la evaluación de la contraparte, es decir, con quién voy a negociar yo, ¿sí? Porque si yo entiendo cuáles son las afugias, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses de la otra parte, también puedo sacar mayor provecho, ¿sí? de la negociación. Entonces, esta parte involucra, sobre todo, si yo soy el negociador estratégico, ¿sí? Es decir, si yo soy quien tiene formación en negociación, trataré por todos los medios de entender cuáles son sus intereses y de alguna manera de guiarlo en la negociación. Es decir, lo mejor que le puede pasar a uno para negociar es negociar con alguien que sepa de negociación, ¿sí? Que sepa que hay que compartir información, que me cuente qué es lo que le interesa, que yo le pueda contar qué me interesa a mí, porque va a ser mucho más sencillo el proceso. Y una tercera etapa, que es evaluar el contexto de la negociación. Entonces, ustedes entenderán que, por ejemplo, hay que evaluar si la negociación va a ser de largo plazo, repetitiva, o lo que aquí llamo one shot, ¿sí? One shot es de un solo tiro, es decir, cuando usted va a comprar los tenis, ¿sí? Y va pasando por la calle y dice, uy, esos tenis están chéveres. Ahí usted no piensa tanto en las relaciones de largo plazo, sino cuánto valen esos tenis, ¿sí? ¿Cuánto valen esos tenis? Y negocia prácticamente sobre eso, ¿sí? Porque es el único aspecto relevante. En ese tipo de negociación, estos principios de negociación efectiva y de negociación moderna, pues no son tan aplicables porque ahí no se trata de buscar ninguna relación de largo plazo. Lo otro que debo evaluar si es una necesidad o una oportunidad. Otra de las variables, ya dije una de las variables que entregan poder de negociación, pero la otra es el tiempo, ¿sí? Normalmente cuando uno tiene poco tiempo, digamos que pierde poder porque tiene que muy rápidamente llegar a un acuerdo y eso quita poder de negociación. Vinculación de efectos futuros, ¿sí? Ustedes no sé si habrán visto, por ejemplo, ahora que tenemos el tema del Cauca, de los indígenas en el Cauca, en ese tipo de negociaciones, por ejemplo, los gobiernos tienen mucho cuidado en no sentar precedentes, ¿sí? Entonces, muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué el presidente no vaya, atiende a los indígenas, ¿sí? Y se sienta con ellos a negociar? Pero realmente el tema que hay de fondo es que si siento el precedente de que yo como presidente tengo que ir a sentarme con ellos porque ellos bloquearon las vías, pues entonces todos entenderán que para sentarme con ellos tendrán que ir a una acción de hecho. Entonces, siempre también hay que revisar qué precedente sienta, ¿sí? Para que, digamos, para que ese aspecto juegue un papel importante en la negociación. Restricciones de tiempo, que ya lo he dicho, y otros. Poder, ¿quién tiene más poder? El lugar, ¿sí? El lugar. Entonces, uno de los tips que voy a dar al final es, en lo posible, negocie en su oficina o en un lugar donde usted se sienta cómodo. Y en lo posible, hágalo face to face, ¿sí? Por aquello de que cuando usted negocia face to face tiene más herramientas, ¿sí? Aquí vamos a ver algunas. Hay otras, la dinámica, cómo va a ser la metodología de negociación, la documentación y demás. Esta diapositiva ya la vimos. Aquí solo quiero, digamos, quiero hacer énfasis en lo siguiente. En esta diapositiva, ¿sí? Se muestran los puntos de resistencia. Ustedes ya vieron que es un punto de resistencia que básicamente es la cuantificación de la mejor alternativa que tengo antes de entrar a una negociación, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, hay un negocio, volvamos al mismo negocio de la casa, ¿sí? Solo que ya está, estos no son dólares, sino supongamos que son millones de dólares, o sea, una casa, la mega casa, ¿sí? Entonces, el punto de resistencia del comprador está aquí, ¿sí? Es decir, él, ¿sí? Del comprador, él está dispuesto a pagar, ¿sí? Ya miró otras casas
y la otra casa, lo mínimo en que se la dejaron fue en 14 millones de dólares. Entonces ese es su punto de resistencia. Él no pagará por ninguna razón más de 14 millones de dólares, ¿sí? Después de evaluar las diferentes variables. Y el vendedor también fue y evaluó, ¿sí? Hizo sus evaluaciones, ya se ha sentado con 2 o 3 proveedores y la mejor, ¿sí? La mejor oferta que tiene es de 11 millones de dólares. ¿Sí? La mejor es 11. Por tanto, esta zona es lo que llaman la zona de negociación positivo. ¿Por qué? Es zona de negociación positiva, porque un acuerdo que se logre en esta zona es un acuerdo favorable para las dos partes. Es decir, salvo una cosa, salvo alguna variable excepcional, estas dos personas que se sientan a negociar deberían lograr un acuerdo. Ahora, lo que no es sencillo, ¿sí?, es conocer el punto de resistencia de ninguna de las dos partes. Cuando uno negocia, uno sabe su punto de resistencia, de dónde no me puedo bajar o de dónde no me puedo subir, ¿sí? Pero no sabe cuánto es el punto de resistencia de la otra parte, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto importante. Listo. Ahí. Listo. Entonces, había dicho antes de adentrar en la preparación que básicamente las etapas típicas, algunos libros decían que 4, otras que 3, y que yo decía que eran 2. Esta es el otro gran proceso para mí en la negociación, ¿sí? Entonces, los autores dicen que el éxito en una negociación está 90% marcado por la etapa de preparación. ¿Sí? Por tanto, lo que va a pasar en la mesa de negociación básicamente va a ser el desarrollo de lo que tengo planeado. Por supuesto, la mesa de negociación es fundamental, ¿sí? Es decir, allá les mencioné los desafíos, una respuesta incorrecta, una salida malhumorada, información que no se debe entregar o algo así, pues puede jugar un valor fundamental. Pero lo que quiero hacer énfasis es que una preparación bien acertada, ¿sí?, con unos criterios claros en la mesa de negociación, debiera tener un buen desempeño. Entonces, en la mesa ya juega es el poder argumentativo, el intercambio de intereses. Tengan en cuenta que la negociación no necesariamente va a ser la preparo y en una reunión tengo que sacarla, no. Va a ser una serie de reuniones que nos van a permitir aproximarnos mejor, tener más información para llegar a una mejor oferta, ¿sí? Entonces, esa mesa de negociación la vamos a entender como ese escenario donde se desenvuelve la negociación. Y luego hay una parte que es la oferta y contraoferta, ¿sí? Que en la oferta y contraoferta, básicamente lo que debo es conjugar esas variables, es decir, identificados los asuntos y los intereses que yo tengo versus los intereses de mi contraparte, ¿sí?, ir ahora sí por el pedazo más grande de la torta. Es decir, ya miré todas las variables, ya miré cómo podíamos sacar lo mejor de la negociación. Ahora sí es el momento de tratar de ir por el pedazo de torta más grande. Y por supuesto, pues plasmarlo en un acuerdo. Entonces, esas son como las otras 3, digamos, la otra gran etapa que en algunos libros les digo están en 2 o en 3 etapas adicionales. Ahora, por cuestiones de tiempo, ¿sí?, voy a entrar directamente a lo que son los tips de negociación, que básicamente es el evento central o es mi recomendación central para este tipo de negociación. ¿Mm? Lo primero es siempre en lo posible, ancle usted la negociación, ¿sí? El negociador estratégico ancla la negociación. Ahora, frente a este punto, uno encuentra en la literatura que hay autores que dicen que no. Para mí, la única excepción a la regla es que usted, ¿sí?, tenga muchísima incertidumbre en el mercado. Tanta incertidumbre en el mercado que anclar la negociación le pueda hacer un mal, digamos, pueda ocasionarle un mal negocio, ¿sí? Es decir, usted no sabe cuánto vale una empresa y va y ofrece 10 millones de dólares y la empresa valía $1 millón y le decían, listo, hágalo, ¿sí? Esa es la única, pero de resto,
que usted conozca más o menos el mercado, ancle la negociación, ¿sí? Si lo anclan, trate de reanclar lo antes posible. Es decir, no, venga, sí, lo que usted me ofrece, por supuesto, es plata, pero usted entiende estas condiciones de mercado. Yo observé una casa de las mismas condiciones la semana pasada, ¿sí? Por tanta plata, trate de reanclar. El ancla, aunque ustedes no lo crean, tiene un efecto en el cerebro. Es decir, revisen cuando ustedes le lanzan un precio y a uno le dan un precio y ya inmediatamente que uno trata de reanclar, uno se ajusta mucho al precio que le dieron, ¿sí? Entonces, los tenis, ¿sí? Usted le piden 400.000 y usted ya empieza a lanzar sus ofertas en torno a esos 400.000 pesos. Entonces, el negociador estratégico, por regla general, ancla la negociación. Segundo, busque datos que soporten y den esa sensación de justicia a sus peticiones, ¿sí? Hay incluso autores que dicen que más que la calidad de la justificación es que usted tenga una justificación, ¿sí? Es decir, la justificación puede ser no de tanto fondo científico, pero trate de tener una respuesta a lo que le dicen. Es decir, el problema cuando uno ancla alto no es el ancla alta, es tener datos que le ayuden a soportar que eso vale. Entonces, esta casa vale tanto porque es que, mire, esta casa tiene esto, es una casa inteligente. Ese tipo de cifras, ¿sí? Mire que un sistema inteligente nomás usted va y lo cotiza y el solo sistema inteligente le vale 50 millones de pesos. Esas cifras que le ayuden a apalancar el ancla y el valor que usted está defendiendo. Por esencia, somos muy dados a la justicia, al principio de equidad. Entonces, tener una buena justificación, tener una buena cifra, ayuda mucho, ¿sí? A que las personas, o digamos, a que la contraparte asuma nuestra petición. Tercero, trate de que la negociación sea face to face, ¿sí? Entonces, les decía que si uno dialoga telefónicamente, mucha de la información se puede perder. Y ahora al final voy a rematar con algunos tips de lenguaje no verbal, que juega sobre todo un papel importante en la mesa de negociación. Entonces, mi recomendación es, haga la negociación face to face después de una buena preparación. Si lo logra, trate que sea en un sitio que usted tenga bajo su dominio. Han hecho muchos estudios de este tema y se demuestra que uno cuando está en su dominio, en una zona que conoce, su cerebro se comporta de una forma diferente, ¿sí? Esa esencia de territorialidad que todos traemos, proceso de la evolución, ¿sí? De las especies, juega ahí un papel importante. En lo posible, elija un día con buen estado del tiempo, ¿sí? Ahora, que eso sea sencillo, tal vez no, ¿sí? Pero lo que sí tiene sustento técnico, sustento investigativo, es que los días con mejor estado de tiempo influyen positivamente, liberan químicos en el cerebro, dopamina, que hacen que la gente tome decisiones más fácilmente, acceda más fácilmente a peticiones. Nunca revele su BATNA, ¿sí? Les decía, nunca revelen su punto de resistencia, es decir, la mejor alternativa que tienen. No digan, no, venga, es que yo allí tengo tal cosa. No, eso por esencia debe ser resguardado para ustedes, ¿sí? Ahora, uno puede decir mentiras, ¿sí? Pero decir mentiras también puede ser pagado después con un alto costo. Entonces, lo mejor es no revelar el backup, ¿sí? O sea, no tratar de forzar llegar al punto que uno quiere, pero sin revelar el punto de resistencia. Haga muchas preguntas para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces, aquí se tratará mucho de que en principio, de obtener información, es decir, para qué lo quiere, usted si tiene algún tema de alguna restricción económica, todos esos aspectos que ayudan a comprender la contraparte, el estado de la contraparte, ¿sí? Si uno entiende bien cuáles son las restricciones, cuáles son aquellas dificultades que tiene la contraparte, puede ser que una dificultad para ellos, ¿sí?
para uno no sea tan difícil de administrar en la negociación. Entonces, muchas preguntas. Ahora, hay una ley que funciona muy bien y es la ley de reciprocidad. Entonces, sobre todo cuando uno hace negociaciones de tipo económico, comercial, las empresas son muy celosas en dar información. Entonces, cuando uno es negociador estratégico, muchas veces acude a la ley de reciprocidad sencillamente para darle información a la contraparte como un estímulo para decirle, venga, usted también cuente, ¿sí? Pero hay que saber qué información se da, hay información que no se debe dar. Sexto, utilice el tiempo a su favor y no permite que lo usen en su contra. Entonces, en lo posible, si usted tiene restricciones de tiempo, ¿sí?, no las revele, salvo que usted esté tan urgido, ¿sí?, que le quiera emitir un mensaje directo al receptor de, oiga, venga, no tengo más alternativas, usted puede hacer un buen negocio conmigo, ¿sí? Ofrézcame, porque estoy tan urgido que cualquier cosa es buena. ¿Sí? Pero de resto, ¿sí?, si usted tiene más alternativas, no trate de que no utilice el tiempo ni de revelar pues que tiene restricciones de tiempo. Séptimo, trate asunto por asunto, pero no negocie asunto por asunto, negocie paquetes de acuerdos que tengan un valor similar para usted. Este cuadro que les pongo ahí es un cuadro de un ejercicio, un juego de roles que Simpi desarrolló, y en este juego de roles ponemos a parejas a negociar. Entonces, este es un caso donde Juan es un gerente de proyectos y Pedro es el líder de seguimiento y control. Tienen una dificultad, Pedro renunció a la empresa y tienen que tratar de llegar a un acuerdo, ¿sí? Ustedes ven en el cuadro todos los asuntos listados, que son 5. Aquí no voy a entrar en el detalle de qué significa cada uno, pero en el cuadro ustedes pueden ver por el puntaje asignada a cada alternativa, ¿sí?, cuál es la alternativa que le favorece a cada uno. Es decir, en este asunto que se llama continuidad de Pedro, Juan tiene 10 puntos si logra negociar la alternativa 1 y Pedro la alternativa 1. Es decir, ambos tienen el mismo interés. Por ejemplo, cuando usted va a vender la casa y el otro va a comprarla, ese es un interés común. O sea, usted quiere vender y él quiere comprar, ¿sí? Entonces, es un tema que no debiera ser obstáculo. Lo que se debe negociar son los otros asuntos. Entonces, aquí lo que quiero señalar es lo siguiente. Hay 3 tipos de asuntos. Unos que están alineados, es decir, que a ambos les conviene lo mismo. Esos tienen un punto verde. Unos de color rojo, ¿sí?, que significan que están en contravía. Es decir, aquí a Pedro le conviene más la alternativa 3 y a Juan le conviene más la alternativa 8. ¿Sí? Y otros que están en amarillo. Esos que están en amarillo son aquellos que son indiferentes para una de las partes. ¿Qué quiero decir? Este amarillo le da lo mismo a Juan, ¿sí? O sea, próximo lugar de trabajo. Aquí están negociando un traslado de Pedro. Entonces a Juan le importa 5 a dónde se traslade a Pedro, pero a Pedro ese tema sí es importante. A él sí le conviene más irse a determinada ciudad. Entonces es indiferente para Juan, pero para Pedro sí tiene valor. Las reglas de negociación, he dicho que se deben negociar en paquetes, ¿sí?, pero los paquetes se van armando paso a paso. Entonces, un tip que quiero darles es, primero, los rojos se tratan de dejar para el final, porque los rojos son meramente distributivos, ¿sí? Esos se tratan de dejar para el final. Los primeros que debieran negociarse son los verdes, en esos no debería tenerse dificultad. Y estos amarillos, ¿sí?, juegan un papel súper clave. ¿Por qué? Porque estos amarillos pueden ser utilizados para obtener a cambio cosas. Por ejemplo, aquí Juan le puede decir a Pedro, si Pedro le da información y le dice, venga, a mí me interesaría irme a trabajar a esta ciudad, ¿sí? Juan podría decirle a Pedro, bueno, Pedro, yo no quisiera que usted se vaya para allá porque eso pues no lo tenía en mente, eso genera unos costos adicionales, pero estoy dispuesto a ceder, listo, váyase en ese, pero a cambio negociemos el salario, entonces que el salario sea la alternativa 1.
Entonces, esos se utilizan muy bien para tratar de ser negociados por ejemplo, este tipo de asuntos, ¿sí? En cualquier caso, ¿m? Dice acá que se negocian los asuntos por paquetes de acuerdos que tengan un valor similar, ¿sí? Entonces, uno debiese tratar de armar diferentes alternativas. Juan debiera tratar de armar diferentes alternativas, ofrecérselas a Pedro, pero que en su suma, ¿sí? O sea, continuidad de Pedro alternativa 1, salario alternativa 2, así, pero que en su suma den más o menos el mismo puntaje. Ahora, eso suena fácil en la academia, porque no es tan sencillo cuantificar algunos aspectos, ¿sí? Yo les mostré ahí un ejemplo de cuantificación del BATNA, pero algunas veces no es tan sencillo. Octavo, tenga una lista de concesiones de manera tal que las pueda entregar acudiendo a la ley de reciprocidad. Entonces, ustedes han visto esa vieja tradición de que yo cedo, tú cedes. Eso funciona muy bien, ¿sí? Pero las concesiones deben ser planeadas, ¿sí? Y hay también digamos, una teoría que dice que si tú me das algo pequeño, yo te devuelvo algo pequeño. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, no porque a uno lo invita a almorzar el proveedor, uno le entrega el contrato. No, señores, no funciona así, ¿sí? Si el proveedor me invita a almorzar, ¿m? Yo pues tal vez lo invito a almorzar, ¿sí? Le devuelvo algo de la misma magnitud. ¿Listo? Este noveno, nunca se muestre totalmente satisfecho con el acuerdo logrado. Muchachos, si quieren mantener relaciones de largo plazo, es importantísimo ese noveno. No sé si les ha pasado, a mí me pasaba que en mi niñez mi mamá me llevaba a comprar tenis. Entonces uno pasaba y decía, bueno, ¿cuánto valen esos tenis? Entonces le decía, no, 50.000 pesos. Entonces uno tirándoselas de negociador estratégico decía, le doy 35.000. Y el vendedor decía, listo, llévelos, ¿sí? Eso lo dejaba a uno con una sensación de insatisfacción y de que hizo un mal negocio pleno. Diferente a que el vendedor le diga a uno, uy, no, 35.000, no, venga, no, porque es que solo me estoy ganando 1.000 pesos, ahí no me queda nada, ¿sí? Puede que al final se cierren los mismos 35.000, pero el hecho de que él me haya demostrado una insatisfacción me va a dejar más tranquilo a mí. Entonces, a pesar de que usted reciba una mega oferta, no de una, listo, cerremos, no. Eso es bien importante porque también se trata de que en un acuerdo se deje satisfecha la contraparte. Y décimo, use el lenguaje no verbal en su favor. Trate de crear empatía, ¿sí? Utilice el lenguaje que estimule la cooperación. No llame el escenario como de negociación, llámelo de reunión. Entonces, todo el lenguaje, tanto verbal como no verbal, termina siendo bien importante. Entonces, hay un mensaje que es, primero, hay estudios que revelan que si uno llama a las reuniones, por ejemplo, de negociación, eso estimula el espíritu competitivo y la gente se pone, digamos, en esa actitud de competir. Entonces, la simple táctica de llamarlo reunión baja un poco como ese nivel de competitividad. Entonces, así utilizar como ese lenguaje que no estimule tanto la competitividad. Y en el lenguaje verbal hay todo un tratado. A mí aquí solo me quedan 6 minutos para terminar porque voy a dejar 10 minutos para preguntas porque a la hora y 10 se cierra el sistema, ¿sí? Eso es automático. Entonces, el lenguaje verbal no voy a enfatizar. Ahí en la presentación hay más diapositivas. Solo quisiera mostrarles esta imagen que ven ahí. Esta es una entrevista, es un debate presidencial de los Estados Unidos. A la izquierda ven a John F. Kennedy, a la derecha ven a Richard Nixon, ¿sí? Lo paradójico es que esta foto ha sido motivo de mucho estudio porque recién había salido la televisión. Entonces, alguna gente tuvo la oportunidad de ver el debate televisado y otra gente lo escuchó por radio. Lo paradójico del asunto es que la gente que escuchó por radio el debate dio en su gran mayoría como ganador del debate a Richard Nixon. Pero la gente que vio el debate por televisión dio como ganador en su gran mayoría a John F. Kennedy. Y lo cierto es que uno mira la imagen, ¿sí?
y John F. Kennedy en su lenguaje verbal demuestra confianza, seguridad, ¿sí? Y ustedes saben que los autores dicen que más del 50% de la comunicación es lenguaje no verbal. Entonces, esa historia es, digamos, muestra mucho frente a lo que es la importancia del lenguaje no verbal. Aquí tengo otras diapositivas. Lastimosamente por temas de tiempo no las voy a pasar. Si alguno, ahí tienen nuestro correo, el correo de Simpi en la primera diapositiva, mercadeo@simpi.com.co. Les puedo compartir la presentación. Aquí tienen también nuestros datos de contacto si nos quieren escribir. Tenemos, digamos que una amplia gama de listados de conferencias. Aquí he hecho un esfuerzo sobrehumano por tratar de en 50 minutos sintetizar pues un tema que es apasionante además porque tiene muchísimas aristas, ¿sí? Miren, la conferencia más corta que doy de este tema es de 3 horas, ¿sí? Entonces, aquí tienen nuestros datos, tienen otra serie de cursos. Estos cursos están enfocados principalmente digamos, en cursos de formación ejecutiva para empresas, para grupos de estudiantes, ¿sí? Son 100% vivenciales porque se hacen muchos juegos de roles, muchos ejercicios para que uno aprenda haciendo, ¿sí? Entonces, les doy las gracias. Lo he hecho muy rápido la presentación tratando de abarcar pues el contenido y acto seguido y en el tiempo que nos queda doy lugar a las preguntas. Oscar, muchísimas gracias. Excelente este tema. A nuestros participantes les recordamos que a partir de este momento damos inicio a la ronda de preguntas. Si alguno quiere participar, nos preguntan si tienen acceso a la presentación. Bueno, esta presentación va a estar disponible en el campus de la Universidad del Bosque. Vamos a hacer la consulta si esta presentación la podemos divulgar a los participantes. Si alguno de nuestros participantes quiere hacer un comentario, tenemos unos cortos minutos. Los invitamos a responder nuestra encuesta de satisfacción, la cual está publicada y disponible este momento en el chat. Para la universidad es muy importante conocer su retroalimentación en este tipo de eventos. También los queremos invitar a participar en nuestro próximo webinar, el jueves 11 de abril, en el que trataremos el tema esquemas de contratación. Bueno, nada, veo que no hay preguntas. De nuevo reitero los agradecimientos a la Universidad del Bosque por darnos la oportunidad, a toda la audiencia, ¿sí? En este tema que es apasionante, todos los temas de comportamiento organizacional, negociación, comunicación, son temas en los que, digamos, primero, hay mucha teoría de fondo. Segundo, implementarlos no son tan fáciles, pero tercero, una vez que uno lo logra implementar, los resultados son increíbles, ¿sí? Somos al final el resultado de todo un proceso de evolución durante millones de años y todo eso ha dejado secuelas. Entonces, es bien interesante este tema. Para cualquiera que nos quiera escribir, de nuevo, ahí están mis datos, ¿sí? Los datos de nuestra empresa y bueno, no, muchísimas gracias a la Universidad del Bosque por la oportunidad. Oscar, tenemos una pregunta de Omar. Sí. Nos dice, ¿dónde podemos verificar el portafolio de los cursos que ofrecen? Nosotros, digamos, lo que les recomiendo es que nos escriban a los correos mercadeo@simpi.com.co, ahí lo están viendo, oscar.cardenas@simpi.com.co. Nosotros les enviamos a vuelta de correo
incluso si no hay problema con la universidad, les podemos compartir esta presentación, ¿sí? Les podemos compartir el brochure de SIMPI Educación Ejecutiva y también pueden, digamos que entrar a nuestra página web www.simpi.com.co. Nuestra actividad principal, yo lo mencioné al principio, es construcción de proyectos, ¿sí? Así nació SIMPI. Pero dado que los fundadores, que son mis hermanos y yo, incursionamos en el ámbito académico y nos fuimos, digamos que metiendo mucho en esa área y nos apasiona y demás, formamos esta línea de negocio que es Simpi Educación Ejecutiva. Entonces también pueden visitar nuestra página web. Bueno, muchísimas gracias. En este momento damos por terminado nuestro webinar. Agradecemos la participación del conferencista y a cada uno de nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Los invitamos a participar de nuestra encuesta, de nuestro próximo webinar el jueves 11 de abril y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.